Esto es una juerga, esto es la orgía dorada, se dice, nada menos. Andrés Amorós, muy buenos días. Buenos días, Federico. Esto no suena, ¿verdad? El soldadito español. Sí. Bueno, es una marcha, pasodoble, del maestro Guerrero, de esa obra, La orgía dorada, pero que se ha convertido, en fin, en una marcha popularísima. Y yo creo que es una buena sintonía, porque se menciona en este libro. Mira, el autor se llama Fernando Vallano con B de burro, de Barcelona, sí. Y el título, Amor y sexo en la guerra civil, y lo acaba de publicar Arsalia, que publica unos libros históricos estupendos. Son casi 600 páginas y poco más de 25 euros. Bueno, el autor, pues mira, es un historiador que publicó ya un libro bien curioso, Otra manera de contar la guerra civil. Bien, esto, no se asusten, hay montones de libros sobre la guerra civil. Hombre, este es singular. Yo creo que forma parte de una tendencia que ahora es muy frecuente, que vino probablemente de Francia, la historia de la vida cotidiana, digámoslo así. A mí lo que me divierte mucho más en historia, más que los políticos o las batallas, es cómo vivía la gente. Pero dentro de eso, aquí, pues de lo que trata es, en concreto, el erotismo durante la Guerra Civil Española, en los dos bandos. Claro, es un tema que tiene pues bastante morbo y bastante humor, y trata pues muy ampliamente muchos aspectos: las mujeres, las novias, los curas, la gente de derechas, los anarquistas, los comunistas, los extranjeros que vienen, la pornografía, la homosexualidad, la prostitución, y también algunos personajes, en fin, especialmente interesantes, pero desde este punto de vista, las cosas que se dijeron, y tú te las sabes bien, me parece, de don Manuel Azaña y de don Francisco Franco, de la pasionaria, el guapísimo Gustavo Durán, que es un personaje curiosísimo. El Pipo Durán, hay una novela que se llama El soldado de porcelana, que habla de eso, sí. Exacto. La famosa anécdota de Alberti, María Teresa León y Miguel Hernández, cuando en un palacio en Madrid durante la Guerra Civil están viviendo muy bien Alberti y María Teresa León, y llega Miguel Hernández y dijo: aquí hay mucho hijo de tal y muchas tal, y entonces María Teresa León parece que le dio una bofetada. Bueno, historias también de Hemingway, de Negrín, de Arturo Barea, de Robert Capa. En general, el libro lo que tiene es, como método, pues muchas citas. Apenas opina el autor, digámoslo así. Es una especie casi de antología de textos sobre ese tema, pues apenas comentado, y está, pues bueno, documentadísimo. Yo he mirado que al final aparecen cerca de 900 notas, pero al final, no se asusten, no hay que leerlas en el texto, y una bibliografía muy amplia, unos 200 libros especializados. Yo me he fijado que la mayoría de los libros que utiliza, claro, más que libros de historia académicos, lo que hay es muchísimo de memorias y de anécdotas. Muchos también, fíjate que yo no lo sabía, como tantas cosas, sobre las brigadas internacionales. Hay muchos libros no traducidos al español. Es un tema que sigue apasionando en el mundo entero. Bueno, porque es que además es donde se crea el mito más duradero, claro, y más injustificado. Solo hay que recordar que al 15% lo fusiló su jefe, que era un francés. Sí, bueno, el 15%, ¿qué no harían para que lo fusilaran? Bien. En general, este libro no entra en la ideología, no hay buenos y malos, sino cuenta historias, anécdotas y la idea básica. ¿De dónde parte todo? Pues que en unos momentos tan terribles como es una guerra civil, ¿qué es lo que quiere todo el mundo? Lo primero, sobrevivir, claro, que no te maten. Sí. Pero a partir de ahí, si logran sobrevivir, pues también en algún momento si pueden disfrutar un poquito de la vida, claro, que es absolutamente humano. Esto lo hacen lo mismo hombres y mujeres, de derechas y de izquierdas, españoles y extranjeros, de nivel social alto y bajo, todos. Y bueno, lo que, si te parece, me gustaría comentar algunas anécdotas concretas que yo he leído. Creo que eso es lo más interesante, lo que lo va a interesar más, me parece, a los oyentes.
anécdotas que hay en el libro yo las he dividido en dos partes. Por un lado, unas que me parecen directamente terribles, muy dramáticas, y otras que me parecen tragicómicas. Bueno, pues mira, de las terribles, y lo digo sin comentarios, así, escuetamente. En Madrid, en el Madrid Rojo, en la iglesia del Carmen, cobraban por ver un espectáculo, digamos, que era una exhibición, momias de curas y monjas en posición de coito. Momias, ¿eh? También, sin comentarios, en el Madrid Rojo, pues cuenta la historia de un cura y una monja que les obligaron a casarse y a consumar el matrimonio en la calle delante de los rojos. Una anécdota también, que Durruti ejecutaba a las prostitutas enfermas. La sífilis en el frente de Aragón. Una cosa Sí. terrible, en fin, pero también tragicómico si se quiere. Bueno, en muchos sitios pues había un señor escondido. Mi padre lo estuvo, por ejemplo. Bueno, pero a veces no tomaban la precaución si se escondía en la misma casa y la esposa quedaba embarazada. Y entonces, ¿cómo se justificaba eso? Pues había que inventarse un amante. ¿Sabes una parecida que pasó con los maquis, que fue la continuación de la Guerra Civil? Claro. Recuerdo que lo contaba mi madre, que antes de mi pueblo, que fue el último de los maquis, antes estuvo en el Bajo Aragón, también había maquis. Y decía, mira, esto se sabía, esta es decente, se ha quedado embarazada, eso es que el marido está en el monte. Pues claro, bueno. Pero ya se conocía a todo el mundo. Mira, una historia terrible que yo me acordaba, sí, pero siempre la memoria, pues te acuerdas más o menos, y claro, aquí da los datos exactos. Hay una historia tremenda que yo prefiero, insisto, no comentar, doy los datos. Resulta que una escritora llamada Almudena Grandes escribió un texto descalificando a la Madre Maravillas, Sí. porque querían colocar una placa en homenaje a la Madre Maravillas, y le atribuyó un texto que era un texto, digamos, de sumisión femenina absoluta. Y entonces pues hubo una polémica, pues qué pasaba, si era, y resulta un lector descubrió que el texto no era de la Madre Maravillas, sino de San Juan de la Cruz. No, esta celebraba que qué bien que la habían violado los milicianos sudorosos. Pues se refería al alma que le dice a Dios, tómame, poséeme, haz conmigo lo que quieras, cosas así. Sí. Eso es una buena metedura de pata histórica, me parece. Pues sí, como para no darle una estación. Estación a sufrir, ahora sucede, pues me acordaré de esto. Sí. También de humor tragicómico. Mira, es que hay muchas cosas que a mí me ha recordado, pues me ha recordado a Luis García Berlanga, a La Vaquilla, me ha recordado a Gila, porque hay cosas tremendas. Por ejemplo, una cosa, bueno, que es que esto parece hecho para ti y para el programa de economía. Un anuncio, una empresa colectivizada, pero como está en quiebra, busca un socio capitalista. Sí, señor. Para seguir siendo colectivizada con un capitalista. En Cataluña muy a menudo. Bueno, pero es que es fantástico, ¿no? Porque es que es, en fin, una contradicción. También es curioso que había mucha poligamia, claro, en distintas ciudades, en distintos frentes. Un anuncio, dice, los 4 enemigos del hombre: el fascismo, el analfabetismo, la suegra y el piojo. Guerra a todos sin cuartel. Bueno, y da también, que es tragicómico, la técnica para sacudirse los piojos, en fin, sin tener ningún remedio de verdad. Bueno, también me ha divertido mucho, claro, porque eso me toca a mí especialmente, sabes que a mí me gusta mucho el tenorio. Bueno, pues yo no sabía que los anarquistas censuraron el tenorio. Porque claro, en un momento dice, llamé al cielo y no me oyó, y pues sus puertas me cierra, de mis pasos en la tierra responde al cielo y no oyó. ¿Qué es eso de llamé al cielo? Pues había que, en fin, que censurarlo. Que sabe el cielo. O sea, claro. Otra historia, bueno, curiosísima de los anarquistas, que yo se lo contaba ahora a mis hijos, a mis nietos. Cada pueblo creaban su dinero. Sí. Cuando estaba en poder de los anarquistas, pero era inútil. Entonces, ¿cómo se pagaba la prostitución? Pues, y todo lo demás, con vales. Entonces, por ejemplo, cita un vale. Vale, perdón, lo cito escuetamente, vale por una dormida con una mujer fascista.
Bueno, otra historia fantástica, que esta sí me la sabía. En julio del 36, en Madrid, se estaba rodando en la Casa de Fieras una película porno, con una actriz francesa, Marlene Gray, que tenía que salir desnuda, rodeada de leones. Pero claro, como estalla la guerra y hay pocos alimentos, los leones pues tienen hambre y casi se comen a la actriz. Tú fíjate que parece de verdad de Berlanga o de Gila. Sí. Y bueno, en Barcelona, en el año 36, la justicia popular crea el Sindicato del Amor para incautarse de la prostitución. Que luego la fusilan porque cogían la sífilis. En fin, también me ha divertido que Millán Astray le ordena a Pemán, repito, ordena, no aconseja o algo así, que le ha de escribir textos para que los cante Celia Gámez. Bueno, en definitiva, como ven, pues es un tema interesante, divertido, muy documentado. Hombre, la única pega que yo le pongo, pues como tantas veces, y me temo que coincidimos tú y yo casi siempre, ¿no? La extensión, yo creo que un poquito más breve, pues sería todavía mejor el libro. Pero recuerda a Berlanga, a Gila, a Valle Inclán, al Esperpento, bueno, al mundo disparatado. En las situaciones extremas, pues cada uno sale por donde puede. Y también la reflexión, pues pesimista final. Hombre, la responsabilidad tremenda que hay, el fondo trágico, dividir a una nación, llevar a una guerra civil, eso sencillamente no tiene perdón. No tiene perdón de Dios ni del ser humano. Pues sí. Bueno, en definitiva, como veis, un libro sobre la guerra civil, uno más, pero muy distinto de los otros, y que a mí pues me ha interesado, me ha divertido. Naturalmente hay cosas que te divierten más, otras menos, pero hay anécdotas verdaderamente terribles que te indican, bueno, el sufrimiento colectivo de los españoles de uno y del otro bando. A mí me alegra que vuelvan a hacerse estos libros, porque tú te acuerdas, Andrés, que cuando empieza la democracia hay una serie de libros, estoy pensando de Carlos Abella, padre, sí, claro, de la vida cotidiana en el bando nacional, en la España de Franco. El de Tarín Iglesias, Los años rojos, en la Barcelona roja. Y están llenas de historias particulares que muchas veces han oído en la cárcel y que los que sobreviven las cuentan. Y son a mí que no creen. Siempre me han interesado mucho, pues naturalmente son cosas, y además es que las anécdotas, pues, en fin, no solo son divertidas, sino que tienen un fondo, como decía Dors, te llevan a la categoría, sacas conclusiones importantes. Sí, bueno, el autor, recuerdo, se llama Fernando Vallano, con B. El libro Amor y sexo en la guerra civil lo acaba de publicar la editorial Arzalia. Y por Dios que no caigamos otra vez en España ni en ningún sitio en semejante locura. Dios te oiga, como suele decir, siempre que no se oponga a la CNT, claro. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Un abrazo, Federico. Hasta mañana, son las 12 en punto, hasta mañana a las 6 en punto, pásenlo bien.